bendiga. Amén. Entonces, gracias a Dios por este privilegio, ¿verdad? Y, bueno, Permítame un momentito, hermano. Cada persona que va a pasar 5 minutos. ok. Ajá, para que así no te tiempo. Sí, amor. Bueno, a mí me tocaron las primeras 3 preguntas. Igual que yo. La primera pregunta dice, si usted aspira a ser un buen líder, ¿cuáles serían las características que usted debe tener para cualificar a este cargo? Según el capítulo 1. El capítulo 1, ¿verdad? Empieza diciendo de que principalmente un líder lo forma exclusivamente Dios. Un líder, ¿verdad? Muchas personas piensan de que ser un líder espiritual es tener mucho intelecto humano, pero sin embargo es Dios quien prepara a esa persona en el ambiente espiritual. ¿Cuál sería una de las características de una persona que aspira a ser un líder espiritual? Una de las características es ser un servidor como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Dice que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él dijo a través de su palabra de que Él vino a servir y no ser servido. ¿Cómo podemos tomar este ejemplo para la persona que aspira a ser un líder? Por ejemplo, ¿verdad? Ser un servidor, por ejemplo, cuando hay proyectos en la iglesia, estar atento en todo tiempo, ¿verdad? Tratando de servir, por ejemplo, cuando hay campañas, cuando hay vigilias, cuando se levantan nuevos proyectos con visión en la iglesia, estar atento en todo tiempo, tratando siempre de servir en la obra. Amén. Otra de las características, ¿verdad?, de una persona que aspira a ser un líder es estar dispuesto a pagar el precio y estar dispuesto a sufrir por el amor y la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos ver eso? Por ejemplo, estar dispuestos, hermanos, en el ámbito en el que, por ejemplo, una persona debe estar dispuesto a sufrir, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que cuando una persona está bien espiritualmente, y más los líderes, ¿verdad?, que son personas fuertes en el ambiente, deberían ser fuertes en el ambiente espiritual dentro de la iglesia. El enemigo está siempre atacándolos en todo momento, y esa persona debe tener en mente siempre de que debe tomar la responsabilidad de sufrir, ¿verdad?, por amor a la obra y por amor a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las características es, ¿verdad?, estar seguro siempre de hacer la voluntad de Dios. Esta persona es una de las características, yo pienso, más principales que debería tener esta persona. Estar seguro siempre de hacer la voluntad de Dios. Porque vemos que cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, ¿verdad?, en los caminos del Señor vemos que fracasamos lastimosamente. Sin embargo, en el capítulo 1 nos indica, ¿verdad?, y nos orienta a que nosotros debemos estar siempre tratando de hacer la voluntad de Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque gracias a eso Dios respalda y todas las cosas nos vienen a salir bien. La segunda pregunta explica 5 razones por qué los verdaderos líderes son tan escasos. Y esto viene siendo un poco como lo contrario, ¿verdad?, de la primera, que cuáles serían las características de una persona que aspira a ser un líder. Una de las causas de por qué los verdaderos líderes son escasos es porque muchas personas a veces carecen de autoridad espiritual, lastimosamente. Vemos que una persona, ¿verdad?, un líder tiene que tener autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque verdad que un líder tiene que llamarle a lo malo malo y a lo bueno bueno, ya que pues Dios ve todas las cosas. Un líder no tiene que dejar pasar nada, siempre haciendo la voluntad de Dios. Por eso a veces los líderes son tan escasos, porque muchos carecen de esa característica de la autoridad espiritual. Otros no quieren tomar ¿verdad? Otras personas no quieren tomar responsabilidades por otros. ¿Cómo así? Por ejemplo, vemos que cuando se hacen las nuevas directivas en las iglesias, ¿verdad?, para buscar nuevos líderes, muchas personas se niegan, muchas personas no quieren tomar ese cargo. ¿Por qué? Porque lo que ellos se ponen a pensar y lo que ellos se ponen a ver es que, por ejemplo, todas las responsabilidades que van a caer sobre ellos, muchas personas no quieren eso. Por eso también son tan escasos los líderes, porque nadie quiere tomar responsabilidades. Muchos quisieran ser líderes, pero no todos están dispuestos a pagar un alto precio, ¿verdad? Y negar todo y seguir solamente a Dios. Muchos no quieren pagar el precio en el ámbito en que, por ejemplo, cuando vienen a los caminos del Señor, ya no vivo yo, dice la palabra, más Cristo vive en mí. Muchos de las personas se niegan a pagar ese alto precio. Es por eso que también esa es una característica por las cuales son tan escasos los líderes. La última pregunta, la tercera, dice: ¿de qué manera
usted definiría el liderazgo espiritual? Esa viene siendo como una pregunta personal, ¿verdad? Dice, ¿de qué manera uno definiría el liderazgo espiritual? Yo lo definiría como la capacidad que solamente y exclusivamente Dios nos da para enseñar, para servir, para adiestrar, para aconsejar a los demás, siempre guiándonos bajo la estricta y sencilla voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios, vamos a darle un aplauso a los hermanos. Gloria a Dios. ¿Quién tiene el trabajo para entregármelo a mí, para irlo viendo? Hermano, felicidades, hizo un excelente trabajo y me agrada mucho porque se ve que se preocupó por su exposición. Y le voy a pedir al que está a cargo de esto para que él vaya llamando a los que siguen. El grupo B creíamos que íbamos a hacer lo segundo, entonces habíamos planificado, o sea, presentarnos, decir Dios les bendiga, compañeros alumnos del Instituto Bíblico, maestra, Amén. Esperanza Lago. Para nosotros es un privilegio, una bendición el poder exponer el trabajo que nos ha dejado en el grupo, en equipo, y como lo es el liderazgo, el trabajo de un liderazgo. Sabemos que el liderazgo dentro de la iglesia hay en diferentes ramas y en diferentes áreas, en lo que es en los caminos de Dios, y si ya vamos al ámbito social, pues hay otros liderazgos, pero ahora mismo nos estamos enfocando en el liderazgo dentro de la iglesia, que es el liderazgo espiritual, y de esta forma nosotros vamos a exponer nuestro trabajo. Ya el hermano Oscar ya lo hizo, luego tenemos al hermano César Ayala con las otras 3 preguntas. Hermano César. Dios los bendiga, hermanos. Amén. A mí me ha tocado en esta noche exponer acerca de la pregunta 4, 5 y 6. La pregunta número 4 dice: ¿cómo el liderazgo natural puede ser transformado en liderazgo espiritual? El liderazgo espiritual combina las cualidades naturales y espirituales de la persona, porque Dios usa esas cualidades naturales y la personalidad de cada individuo y los convierte en dones sobrenaturales. Todas las cosas buenas vienen de Dios, y es por eso que tanto lo natural del hombre como lo espiritual vienen a unirse, a entrelazarse, van unidos, bendito sea el Señor. Y cuando el líder deja que el Espíritu Santo tome control de su vida, comienza a fluir hacia los demás, usando a ese líder como la persona que está llevando, bendito sea el Señor, a las demás personas, irradia, lleva esa palabra con poder, porque es guiado por el Espíritu Santo. Amén. Así es que Dios usa tanto lo natural de la persona como lo espiritual, y van unidos, entrelazados. Y cuando usamos esas dos cualidades, espirituales y naturales, para la gloria de Dios, podemos ver esa gloria manifestada en la obra del Señor. Amén. Amén. La pregunta número 5 dice: ¿podría dar una lista de los hombres que Jesús escogió y describir a cada uno de ellos? Jesús escogió personas con poca capacidad, con poca educación, pero que sin embargo vemos más adelante que fueron estas personas las que revolucionaron el mundo. Vemos el ejemplo de Pedro, que era una persona que no tenía mucha educación, pero cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre él y comenzó a predicar sobre Jesucristo, fueron miles de personas que se convirtieron. Vemos más allá la transformación de Pedro, de un Pedro que era fuerte, a un Pedro hablando del amor de Dios, hablando de cómo apacentar la grey de Jesucristo. También Dios usó personas con educación, como lo era Pablo. Dios usó todo el conocimiento que Pablo tenía para poder traer el evangelio a los gentiles. Y fue un misionero que quizás no hay alguien más que se le compare.
cuando él predicó, a pesar de todas las situaciones que él sufrió, ese conocimiento que él tenía, esa entrega, Dios la usó para su gloria. Y eso vemos ahora que todavía estamos usando el ejemplo de lo que él, de las palabras que él dijo entonces. Nosotros ahora tomamos de eso como base para guiar la iglesia. Amén. La pregunta número 6 dice: si usted tuviera a su cargo un grupo de hombres y mujeres, hermanos y hermanas, para que fueran líderes, ¿qué método de entrenamiento usaría? Primeramente, como líder, es necesario que el encargado tenga como base lo que dice en 1 Timoteo 3, de 2 al 7, que muchos de ustedes lo conocen, es todo lo que explica acerca del obispo, que debe tener conocimiento, una sola mujer y muchas cualidades. Como líder, primeramente, debemos orar con ese grupo, para que sea el Señor guiándolos a llevarlos hasta donde Dios los quiere llevar. También como líder del grupo, es bueno que apartar las personas según el tiempo que tienen en el Evangelio, según las cualidades que veamos en ellos, para que cada uno de ellos lo podamos poner en el puesto que el Señor quiere que estén, para que puedan crecer. Debemos capacitarlos de acuerdo también a su capacidad, a su estudio, para que en el puesto que se le ponga, la gloria de Dios sea manifestada y esta persona pueda crecer y vaya pasando de nivel a nivel. Amén. Esto es todo. En breves palabras, bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermano César, aquí también tenemos la participación de nuestro hermano Rosalío, que son con las preguntas, cualidades del liderazgo, la opinión personal usando el ejemplo y la llenura del Espíritu Santo imprescindible. Nuestro hermano con nosotros. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Mi exposición se encuentra en los capítulos 8 y 10. La primera pregunta que a mí se me fue hecha en la pregunta número 7, cualidades esenciales del liderazgo, en el capítulo 8. Las cualidades de un liderazgo, ¿cuáles son? Coraje. El líder tiene que tener coraje, no un coraje de enojo, sino un carácter pasible, un carácter que lo conduzca a una seriedad en el sentido de que Dios pueda ver su formalidad. Y a este coraje lo sigue la disciplina. La disciplina es algo que el líder tiene que tener, tiene que ser disciplinado. La disciplina viene a educar el coraje. Y enseguido le sigue la palabra visión. Lo que es la visión, todo líder tiene que ser visionario, tener esa visión para poder proyectarse en el futuro, en su grupo, en su iglesia. Y de ahí le sigue la palabra sabiduría. La palabra sabiduría es algo muy importante en todos estos tres palabras que acaba de mencionar. Un líder tiene que ser sabio en lo que va a hacer. Su visión tiene que ser con sabiduría. Su disciplina tiene que ser disciplinado con sabiduría. A la sabiduría le sigue la humildad. Sobre todo la humildad tiene que estar reflejado siempre un líder, para que Dios vea esa humildad, cómo Él se entrega en su obra, cómo Él se entrega en su liderazgo, para que Dios pueda depositar dones espirituales en este líder. En la misma le sigue también la integridad. Sobre todo tiene que ser íntegro, recto ante Dios. Tiene que ser un líder que no tenga mucho de qué hablar en crítica, en contiendas, que sea un líder ejemplar en todos los aspectos. Y tiene que ser, sigue la palabra sinceridad, tiene que ser un hombre sincero, que no tiene que salir mentira de su boca.
un líder tiene que ser un líder hablando con verdad. Como cristiano ya no le corresponde hablar mentira, mucho menos utilizando este lugar santo, depositar palabras mentirosas hacia el pueblo. No se puede inventar, no se puede mentir cuando ya nosotros las mentiras ya las dejamos atrás, que son cosas del pasado. Antes podíamos hacer esas cosas, pero ahora como cristianos y como líderes debemos de ser captos en tales cosas. Y en la misma tenemos la última palabra, decisión. En todas estas 7 palabras que hemos mencionado, la decisión es muy buena e importante para un líder, porque podemos tener coraje, disciplina, visión, sabiduría, humildad, integridad y sinceridad. Pero si no tenemos esa decisión de hacer las cosas, nunca vamos a hacer nada. Siempre tenemos que tener ¿cómo decir la palabra? Aventado, pues, para tener todas las cosas que nosotros queremos hacer. Cuando Dios deposita un pensamiento o un deseo en el corazón, tomemos la decisión inmediatamente a hacerla, porque sabemos que es Dios quien está ubicando ese pensamiento, esa decisión que nosotros tomemos. El punto número 8, por sobre todas las cosas, capítulo 10, la llenura del Espíritu es imprescindible en un liderazgo. La llenura del Espíritu Santo es algo que nosotros como líderes tenemos que tener. Y esta llenura del Espíritu Santo tiene que ser antes de que nosotros seamos llamados a líderes. Porque la llenura del Espíritu Santo, Dios siempre, el cristiano tiene que anhelar esa llenura del Espíritu Santo. Porque no podemos esperar que Dios nos llame a ser líderes sin tener antes la llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, tenemos aquí a los 120 que fueron llenos del Espíritu Santo cuando fue derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. No fueron antes al ministerio sin antes ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando estos líderes fueron llenos del Espíritu Santo, fueron esparcidos al mundo a predicar el Evangelio. Tenemos también los 7 hombres llenos del Espíritu Santo que Dios llamó para el ministerio del cuidado de la iglesia en Jerusalén. Estos 7, Dios le habló a los discípulos que eligieran a 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Aquí podemos ver cómo antes el cristiano tiene que ser lleno para ser llamado al ministerio. Porque estos hombres fueron primero llenos del Espíritu Santo y luego fueron llamados para el ministerio que iban a desempeñar en la iglesia. Tenemos también a Pedro cuando fue a la casa de Cornelio. Este hombre fue lleno del Espíritu Santo cuando él subió a la azotea a orar a mediodía y vio una visión que un lienzo bajaba lleno de animales y de todo reptil, aves, y cuando le dijo Dios que comiera de todo lo que había allí en ese manto. Y allí fue cuando él fue lleno del Espíritu Santo y fue enviado a la casa de Cornelio. Y cuando llegó a la casa de Cornelio hubo una manifestación del Espíritu Santo. No fue lleno en ese entonces Pedro, sino que fue lleno Cornelio y su familia en ese entonces. Esta familia completa fue llena del Espíritu Santo. Tenemos la otra que Pablo, cuando fue lleno del Espíritu Santo, cuando iba rumbo a Damasco, cuando este hombre fue tocado por Dios y fue cegado de sus ojos y tuvo ese encuentro glorioso con Jesucristo, y fue a la ciudad y allá fue Dios que envió a Ananías y lo llamó y le dijo que fuera a la calle derecha y le dijo que fuera donde estaba este hombre y le pusiera las manos para que recibiera la sanidad de su vista, y él mismo fue lleno del Espíritu Santo cuando ese fue el momento cuando Pablo se levantó y fue transformado y fue enviado a las naciones a predicar, a anunciar el Evangelio de salvación. Y este hombre comenzó el liderazgo, el ministerio, y terminó su ministerio lleno del Espíritu Santo. Un gran ejemplo para todos nosotros los líderes. Hasta aquí es mi posición, tengo más que decir, pero hasta aquí. Dios bendiga a tu hermano Rosalío. Así vamos a dar a nuestra hermana Marisa Reyes con nosotros. Son 6, ¿verdad? Sí, 6. Señor les bendiga, hermano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. A mí me tocó la pregunta. Dice, ¿qué le aconsejaría un líder usando como ejemplo lo que Pablo dice a Timoteo? Como líder le aconsejaría que debía de tener una disciplina
así como toda persona debe prepararse, estar disciplinado, y especialmente porque es de mucha importancia tener la disciplina en la lectura de la palabra, leer libros instructivos, libros, tú entiendes, que le van a edificar su vida, bendito sea el nombre del Señor. Dice que la lectura le será de gran ayuda, porque nos dará conocimiento, estaremos ejercitando intelectualmente y espiritualmente. Obtendríamos sabiduría para conducirnos y ser de ayuda para otros, no siendo inexpertos en la palabra. Será también de estímulos para otros. Nosotros debemos de ser siempre un ejemplo. No podemos pedirle a la demás gente que lea la palabra de Dios si nosotros no tenemos la disciplina. Hasta allá a las calzadas nos venimos a recordar de la palabra de Dios o de un libro. Hay tantos libros, hermanos, tan instructivos. Si uno tiene un ministerio, debe siempre prepararse. Hay muchos siervos, por ejemplo, líderes grandes, hermanos, que tienen una visión bastante grande. Es de mucha ayuda para cualquier líder prepararse. Amén. La segunda pregunta es, si usted es un líder de escuela dominical y observa que no está creciendo, ¿qué idea podría traer para mejorar? Bendito es el nombre del Señor. Bueno, sabemos que la escuela dominical es uno de los pilares de la iglesia. Es muy importante porque ahí cada día nos estamos preparando mucho mejor. No es lo mismo estar en una escuela dominical o en un culto donde usted no puede preguntar. Y en la escuela dominical hay mucha libertad para aquellas dudas que tenemos para preguntarle al maestro. Pero, ¿qué sucede si usted está necesitando algo fuerte, verdad? Y aquel líder no está dando la expectativa que usted está esperando. ¿Cuál sería nuestra actitud? Bueno, mi actitud para mí, en lo personal, es acercarme al líder de escuela dominical. ¿Por qué? Porque muchas veces aquel líder está esperando, tú sabes, que uno, tú entiendes, le dé una manito y le diga, hermanito, estamos aquí con usted, ¿en qué yo le puedo ayudar? No es solamente la crítica no puede ser así nada más. Hermano, usted no está funcionando, hay que darle tiempo a que este hermano se pueda preparar, ¿verdad? Le ofreceríamos mi ayuda en lo que pueda ayudarle. Recomendaría también seminarios, libros y conferencias. Hay veces lo que sucede, hermano, que no buscamos la ayuda suficiente. Creemos que un poquito y ya tenemos todo. No, entre más nosotros leamos, entre más conocimiento tengamos, más preparados vamos a estar, más podemos darle a los demás que dependen de nosotros. Y ya haciendo todas estas cosas, hermano, no funciona. Acercarse al superintendente. Este sería el último punto, porque a lo mejor el superintendente ha de decir, bueno, de frente de un pueblo, déjame sacar y poner otro. A lo mejor esta persona, con un poco de ayuda, mejora. Y nosotros debemos de estar dispuestos, hermano, lo poco o lo mucho que sepamos, ofrecerle al hermano. No venir con la crítica automáticamente, sino que acercarnos a él y decirle, hermano, ¿en qué yo le puedo ayudar? Use este método, use esta estrategia. Por ejemplo, yo tengo el ejemplo de escuela dominical, fui maestra de escuela dominical, y recibí mucha ayuda, hermano, de mi hermano Ángel, porque él era otro maestro y más experimentado, imagínense. Y son de muchas ayudas cuando alguien se acerca a usted y le dice, hermano, mi ayuda está para usted. Use este método, corte esta parte, haga esto, haga lo otro. Y esa es una de las buenas recomendaciones que yo daría como líder para una escuela dominical cuando hay deficiencia. Esa es mi parte. Y el Señor les bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Marisa. Y ahora pasa a nuestra hermana Yesenia Ventura. Un momentito, van a tomar, porque ya es la hora, no, falta media hora todavía. Sí, media hora. Sí. No, siempre tomen los 5 minutos, no importa, porque después continuamos con el siguiente. Dios les bendiga, hermano. Yo voy a leer en la 13 cómo el líder que es, como líder que es, cómo maneja la crítica y el rechazo a su persona. Bueno, yo si fuera un líder y estoy llena de la presencia de Dios, del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, la tomaría con calma. No, si es constructiva, pues yo aceptaría y trataría la forma de ser diferente, cambiar en qué estoy fallando y agradecerle a esa persona por darme esa crítica,
porque es constructiva, es para que yo crezca más en el liderazgo. Y si es destructiva, pues no prestarle atención como hizo Pablo, que Pablo lo que se preocupaba a él era estar bien con Dios, que Dios viera lo que él estaba haciendo, que aunque lo criticaran, aunque lo juzgaran, él siempre decía que el que juzgaba era Dios, él no juzgaba a nadie. Siempre él se preocupó en ser mejor. Y dice aquí el rechazo a su persona. Cuando uno sale en esas críticas, no sacar la carne, o sea, lo físico, sino que, porque si uno está en lo espiritual, no va a ofender a nadie, porque Dios no ofende a nadie. Entonces uno va a tratar la forma de ser diferente y no sacar lo carnal, porque entonces ahí sí ya es más peor la situación, se vuelve un relajo. Pudiera decir más, pero vamos a continuar. La 14. ¿Usted cree que es importante delegar responsabilidad a otro? Sí, es muy importante. Si el líder se carga con todo él solo, puede acabar enfermo, puede acabar frustrado, puede acabar hasta amargado, y quizá la congregación se frustre también. Al ver al líder frustrado, también la congregación se frustraría y fuera un caos. Entonces es bien importante que delegue cargo a otras personas que posiblemente lo puedan hacer bien, y él, pues la carga que tiene sería más cómoda y descansaría mejor. Y así como Jetro hizo con Moisés, que Jetro le dio el consejo de que, porque Moisés tenía demasiados cargos, y Jetro le dijo que mejor tratara de delegar a personas, y así conseguiría mejor ayuda para él. Y cuando Moisés lo hizo, se dio cuenta que sí, y allí es donde cuando el líder hace eso, como lo hizo Moisés, allí hasta él descubre talento, que sí hay talentos dentro del grupo cristiano, porque sí hay personas que a simple vista se ven como que no pueden servir, pero al utilizarlos se dan cuenta que son importantes dentro de la obra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Yesenia. Yo sé que ya le estamos quitando tiempo al grupo. No, pero sigamos siempre con los 5 minutos. Okay. Lo importante es no pasarse de los 5 minutos. Ok, la pregunta es, como líder, ¿qué beneficios obtenemos cuando oramos? O sea, ¿qué beneficios obtiene un líder cuando ora? La oración en un líder cristiano es como el aire que se respira para poder sobrevivir el ser humano. Si el aire no existiera, ese oxígeno, esa persona muere. La oración para el cristiano o para el líder cristiano tiene que ser como el aire. O sea que no puede faltar, porque si falta, ese líder decae en todos los ámbitos de la vida. Si vemos el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios lo mandó a la tierra, desde que vino aquí a la tierra, Él se mantuvo en la oración. Pasó tantas cosas, humillaciones, escupidas, lo aborrecieron, algunos lo amaron, lo quisieron, pero Él siempre se mantuvo en oración. Aunque los discípulos, los que Él andaba comandando, había momentos que ellos estaban cansados, pero Él en ese cansancio, Él se apartaba para poderse comunicar con Dios, y eso lo hacía a través de la oración. Entonces, un líder es importante que esté constante en la oración, pidiendo la dirección a Dios, para que Dios le ayude a sobrepasar cualquier obstáculo. Hasta Jesús, aún estando en la cruz, se encomendó a Dios. Aún en los momentos más difíciles, que ya no veamos ninguna salida, ahí tenemos que orar y darle gracias a Dios por todo lo que está pasando. La oración es algo muy importante en la vida de un líder. Y el siguiente punto es hacer un análisis de cómo usar el tiempo teniendo un liderazgo. Las preguntas o las quejas o los obstáculos que un líder pone a veces es: no tengo tiempo. El líder dice: yo tengo una familia que atender, tengo mi esposa, mis hijos, tengo mi trabajo, yo no tengo tiempo. Pero es ahí, por eso es que dice cómo organizar bien el tiempo. Ustedes saben que el día tiene 24 horas. Y yo sé, si ponemos un ejemplo entre los dos varones acá,
empezaron desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y si ellos analizan qué hizo cada uno, alguien hizo más que el otro. Y el otro hizo más porque organizó mejor el tiempo. Y el otro quizás dijo, me voy a descansar. El otro dijo, voy a descansar, pero tomó un libro. Y estuvo leyendo ahí. Cogió la Biblia y estuvo leyendo. El otro nomás estuvo descansando. O sea, hay muchas personas que en 24 horas hacen una gran cantidad de cosas. Y hay otras personas que en 24 horas no les alcanza el tiempo y no hacen nada. Entonces, el líder tiene que distribuir bien el tiempo. ¿Y cuándo es que un líder puede triunfar? Cuando hay ese deseo, esa voluntad, esa ayuda de Dios. Dice, el líder tiene que hacer un análisis y usar el tiempo tanto en la vida personal, espiritual, familiar, congregacional, social, laboral, en todos los ámbitos de su vida. Tiene que establecer unos parámetros de tiempo para poder lograr objetivos y hacer muchas cosas de las que nos podemos proponer, muchas cosas de las que otros quizás ponen como obstáculo. O sea, no hay obstáculo para poder hacer las cosas. Si hay voluntad, las hacemos. Con la ayuda de Dios todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Así es, hermano, como dijimos los integrantes del grupo, hay mucho de qué hablar acerca de esto, pero el tiempo es corto. Gracias por tu atención prestada en nombre del grupo número 20, integrado por las personas que pasamos. Gracias, hermana Esperanza, por darnos la oportunidad de expresarnos y de poder exponer nuestro trabajo. Gloria a Jesús. Vamos a dar un fuerte aplauso, ¿verdad? Y decirle que sí se puede, ¿verdad? Siempre que nosotros estemos en la disposición, ¿verdad?, de hacer las cosas. Porque si no es así, hermano, es necesario este desarrollo, ¿verdad? Me he dado cuenta, ¿verdad?, que poniendo una tarea a cada quien, hay preocupación y hay un buen desarrollo. Y he podido ver, ¿verdad?, que no hemos perdido el tiempo, ¿verdad?, que estamos conociendo y sabiendo lo que es el ministerio de un líder. Gloria a Jesús. Cada punto que se ha llevado a cabo, ¿verdad?, desarrollado, lo han hecho de una manera pero muy buena, y felicito al grupo B, ¿verdad? Dios les bendiga. Y así con nosotros el grupo A, ¿verdad?, que por razones fuera de nuestra voluntad, ellos no empezaron, pero ahora es el tiempo. Dios les bendiga. Y así el hermano va a llamar a su grupo y lo va a ir presentando uno a uno. Hermano, que el Señor me los bendiga. Amén. Somos el grupo A, les pedimos perdón porque no pudimos empezar, estábamos sacando copias para los estudiantes. Y fue por hermano Enrique. Y vamos a empezar por orden de preguntas. Y el primero que va a pasar es nuestro hermano Enrique, que tiene la pregunta 1, 2 y 3, y es con cada uno de nosotros, por favor. Deja la cámara todo cerca, por favor. Cuidado que se le cae la batería. ¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí, hombre, no te Porque se puede grabar, pero tiene la edición después de apagar. Dios bendiga. Amén. Teléfono es otra cosa. Sí. Ok, voy a la número 1, la 2 y la 3. Así que rapidito. Dice, si usted suspira. Ok, si usted aspira a ser un líder, ¿cuáles son las características que debe tener para calificar a este cargo? Pues ya salió un poquito de esto, así que digo visionario. Un líder tiene que ser visionario, así que tiene que tener bien claro lo que va a hacer. Perdón, las metas que tiene, llegar a esas metas, o sea, que se le vea que sí está bien enfocado en lo que va a hacer. Así que es el visionario.
íntegro, porque también tiene que ser transparente, sincero, que las cosas que está haciendo se le vea que sí las está haciendo en verdad, que las cosas no las está haciendo bajo ahí que algo que criticarle, y también obediente, porque un líder tiene que ser obediente. Muchas veces se le llama, bueno, se le puede llegar a una crítica, entonces tiene que estar dispuesto a sentarse y recibir crítica, ¿no? Y no imponer, o solo imponer cada vez que le dicen algo. Es importante ser obediente y lleno del Espíritu Santo, porque si no, pues definitivamente que no sería un buen líder. Y llamado por Dios. Definitivamente que sea llamado por Dios, eso va a dar resultados. Explique 5 razones por que los verdaderos líderes son escasos. Escasos voy a hacer uno nomás. Dice que escasos en llamados por Dios. Lo que estaba diciendo, porque si los líderes no son llamados por Dios, lo más seguro es que lo que se va a lograr hacer es prácticamente llevar a una situación al final de desastre a una congregación, porque no tienen el verdadero enfoque de Dios. Lo espiritual no está en ellos, y entonces van al fracaso. Así que ese sería un caso de un escaso de los. ¿Por qué son escasos los líderes? Porque definitivamente que no son llamados por Dios. Muchos son puestos por él, o sea, ellos se ponen o los ponen en ese caso. Así que luego, ¿de qué manera usted definiría el liderazgo espiritual? Pues es saber y entender los planes de Dios y hacer que los demás sigan esos planes. Mover a la gente del lugar donde están al lugar donde Dios quiere que ellos estén. En este caso, claro que no es a la fuerza, todo esto se hace con el ejemplo que ven en el líder. De modo que el resultado será que esta gente pueda experimentar el poder de Dios y que ellos al final obedezcan a Dios y estén haciendo la voluntad de Dios. Para mí eso. Así que Dios les bendiga. Pasen. Dios bendiga a nuestro hermano Enrique. Ahora tenemos a nuestra hermana Vilma González con la pregunta 4, 5 y 6. Y ella que cada uno de nosotros. Le ponen la marcha. Malo que me pusieron nervioso. Hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Sí, por favor. Como dijo Que ando mal al hablarme. Preguntas 4, 5 y 6. Y la número 4 dice, ¿cómo el liderazgo natural puede ser transformado en liderazgo espiritual? Bueno, para mí las dos son muy importantes, porque si estas dos formas se unen en una sola, un líder viene a ser muy, diría yo, fuerte en sabiduría, porque Dios le da la capacidad, por medio del Espíritu Santo, le da la capacidad para hacer muchas cosas, y el efecto sería muy bonito, sería muy extenso, porque cuando una persona tiene una sabiduría natural, el hombre de por sí tiene algo natural cuando no es un líder. Ya siendo un líder y si se mete mucho con Dios, diría yo en la oración, viene a ser un líder espiritual. Entonces tiene las dos formas, la natural y la espiritual, y sería muy buen líder. Daría un buen efecto y tendría más capacidad como líder. Ahora iría con la número 5. Dice, ¿podría dar una lista de los hombres que Jesús escogió y describir cada uno de ellos? Bueno, yo diría que puse como un líder, como de lo que Dios escogió, escogió a Pedro. Pedro era un hombre que era pescador. Si nosotros todos sabemos la vida de Pedro, cómo era una persona humilde, pescador de poca letra, no era estudiado, no tenía títulos,
pero Dios lo capacitó, Jesús lo capacitó en su enseñanza que le dio, y entonces vemos que Pedro vino a ser un gran líder, porque fue grande en lo que Jesús le mandó, le enseñó. Y vemos a Mateo. Mateo era estudiado, dice que era un cobrador de impuestos, ¿verdad? Era ladrón también, porque los cobradores de impuestos dicen que eran ladrones. Y entonces vemos a Mateo y vemos que era una persona que era estudiado. Pero en la enseñanza también que Jesús le dio, también lo capacitó como un buen líder. Eso fue uno también de los 12. Si vemos en los 12 que Jesús escogió, ese fue uno de los que sobresalieron. Y tenemos a Lucas, que Lucas dice, según lo que hemos estudiado, dice que Lucas era un médico. Entonces, si Lucas era un médico y él se supone que era una persona, tenía mucha sabiduría natural, y le vino la espiritual. Ahí también podemos ponerle la primera pregunta. Lucas se dice que escribió también el otro libro de Hebreo, ¿verdad? Era un hombre muy conocedor, era letreado. Y tenemos la número 6, dice, si usted tuviera a su cargo un grupo de hombres y mujeres, hermanos y hermanas, para que fueran líderes, ¿qué métodos de entrenamiento usaría? Yo primeramente me daría cuenta si vienen, porque algunos son líderes y no vienen a la iglesia. Algunos son líderes y no tienen la bolsa también dispuesta. Y yo pienso que un buen líder, para si yo soy líder y yo tengo que entrenar a mujeres y hombres para líderes, lo primero que yo les enseñaría es que tenemos que congregarnos constantemente, como dice la palabra de Dios. Y también tenemos que enseñarles que tenemos que estar diezmando y ofrendando, porque eso es reglamentario en la Biblia, no es que uno lo pone, eso es parte de que viene en el paquete. Y entonces, y también buscaría personas, les enseñaría que tienen que ser sinceros primeramente con Dios y después con ellos mismos. Que les gustara también la oración, porque de nada le sirve a una persona ser líder y si no le gusta la oración, tampoco está en nada. ¿Por qué? Porque primeramente para ser un buen líder tiene que estar en oración, en comunión con Dios, porque si no le gusta la oración, nunca va a estar en comunión con Dios. Porque para estar en comunión con Dios, uno tiene que estar constantemente buscándolo en oración. Y me gustaría también que sea una persona, un líder, me gustaría enseñarle también que lo más importante, que tenga amor y que sea humilde. Porque una persona humilde y que tenga amor, tiene todo el carisma que se le va en el paquete, que viene a ser cuando un líder tiene ese amor, hermano, como que se tiene un chip ahí, como diría yo, que los hermanos se le pegan, le dicen, mira hermano, que me pasa esto, que me pasa lo otro. Entonces, que sea como cariñoso, como algo, como eso solamente, yo pienso que lo da solamente Dios. Amén. Y si no está constantemente, como dije, en oración con Dios, eso no lo tiene. Y que también que no sea de doble ánimo. De doble ánimo viene siendo unas personas que aquí dentro de la iglesia, ay hermanito, ¿cómo está? Que mire. Y afuera usted lo ve y ni lo saludan. Eso viene a ser una persona doble ánimo. Hasta que ha sido mi parte, que el Señor les bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Vilma.
Ahora tenemos a nuestro hermano de Nilsson con las preguntas 7 y 8 y él con cada uno de nosotros. Sí. Les bendiga, amados hermanos. Amén. Primeramente damos gracias a Dios porque Él es bueno y nos permite estar aquí. Damos gracias a la maestra que nos dé este privilegio. Vamos a poner preguntas. Y yo sé que de aquí aprendemos mucho. A mí me toca la pregunta 7 que dice calidades de liderazgo, opiniones, ¿verdad? Personales que nosotros podemos dar. Pero como si nosotros a veces damos la opinión personal de nosotros a un líder, nos equivocamos. Si buscamos la opinión que está escrita en la Biblia, sabemos que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios. Y así nosotros podemos encontrar la verdad. Entonces tenemos en 1 Timoteo, que todo el mundo sabe que nos da un tremendo, 1 Timoteo 3, del 2 al 7, que nos habla de las cualidades de un líder. Entonces ya como todos lo sabemos, me brinco ahí, ¿verdad? Que lo que dice que sea amable, un líder que sea muy amable, prudente, no dado al vino, y prudente, y que sea todo eso, y que gobierne bien su casa. Porque si no, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? El pueblo que Dios le ponga. ¿Por qué? Y entonces, y después también tenemos, más importante, que tenga amor para los demás y que esté, importante, un paso que pueda tener, que sea lleno del Espíritu Santo. Porque estando lleno del Espíritu Santo puede tener ese amor, esa pasión por las almas. ¿Por qué? Porque ¿qué me serviría a mí un líder, que gobierne bien su casa, que sea solo no dado al vino, que sea amable, pero si no está lleno del Espíritu Santo, no tiene ese amor por las almas? Y estamos nosotros hablando de un liderazgo espiritual. Amén. Y entonces vamos a ver, esa fue la pregunta número 7, la otra es la pregunta, la llenura del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos esta pregunta, es muy bonita y muy linda. Esta pregunta es ejemplo, ¿verdad? Cuando fue llamado Esteban. Esteban fue escogido entre uno de los 7 varones llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios lo dice, lleno del Espíritu Santo. Entonces cuando escogieron a Esteban era porque los apóstoles en aquel tiempo estaban cargados de trabajo. Entonces eran criticados que las esposas estaban quedando sin atenderse, ¿verdad? Entonces a ellos los llamaron para que sirviera a las mesas. Escuche bien la palabra servir a las mesas. Entonces a veces nosotros, solo porque nos cae bien el hermano, le damos un privilegio para que sirva a las mesas. Pero si no tienes el carácter de atender bien en las mesas, lo puede quebrar una mesa. O puede golpear a un hermano y no quedar con la mesa. Entonces, y ese es un ejemplo claro para que nosotros hoy en día busquemos esas clases de personas para poder servir en la iglesia de Dios. Porque sin esa manera, nosotros si no tenemos cualidades, ¿cómo la gracia de Dios puede crecer? Porque a veces nosotros tenemos un hermano acá y somos buscar hermanos de carácter, ¿verdad? Pero lo que tiene un carácter para ofender. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué ese hermano tiene carácter de ofender? Es porque no está lleno del Espíritu Santo. Porque hemos visto lo personal en él. No hemos visto lo bien que se viste, lo bonito que camina, lo elegante que es, y donde le equivocamos. Y bueno, y como verdad que estamos cortos de tiempo, yo les quería decir más, pero que el Señor nos bendiga. Dios le bendiga nuevamente, Dios bendiga a nuestro hermano de Nilsson. Y ahora tenemos a nuestro hermano Mauricio Castillo con la pregunta 9, 10, 11 y 12. Todas de una vez. Dios le bendiga, hermano, esta tarde. Amén. Damos gracias al Señor porque nos permite la oportunidad de poder estar acá para poder impartir la palabra de Él. Amén. A mí me tocó la número 9, 10 y 11. El 9. Como líderes, ¿qué beneficios obtenemos cuando oramos?
Generalmente en las congregaciones, ¿verdad? El líder siempre tiene que estar un poco más arriba que la demás congregación, y eso nada más lo puede lograr a través de la oración. El líder que no ora no tiene la fortaleza, no tiene el carisma, no tiene el amor necesario, no tiene la comunión con Dios. Por lo tanto, la mayoría de miembros lo sobrepasan y no es conveniente que eso suceda. Cuando el líder es de oración, tiene visión. Cuando el líder es de oración, es humilde y sabe apreciar a los demás. Se nota cuando eso sucede. Cuando el líder está alejado de Dios, golpea y no edifica lo que dice. Entonces, por lo tanto, es necesario que nosotros los líderes estemos en comunión con Dios, y es de esa manera que recibe lo que Dios quiere que haga en la obra de Él. Es de esa manera que el líder se comunica con Dios, y ahí es que Dios le revela los planes que tiene para el pueblo de Él. Por lo tanto, eso es lo importante en la oración del líder. Número 10. Dice, haga un análisis cómo usar el tiempo teniendo un liderazgo. Para la mayoría de líderes el tiempo es algo esencial y es necesario usarlo adecuadamente. El día tiene nada más 24 horas, por lo tanto, y la mayor parte de veces el líder tiene acumulado muchas tareas. Por lo tanto, es necesario que escoja lo más esencial, las prioridades, y sacar eso primero. Y luego ir delegando, dejando atrás lo que es menos importante y cumpliendo de esa manera, porque de esa forma va a avanzar más. La mayor preocupación de Jesús era cumplir la tarea que Dios le había mandado en el tiempo que le estipuló. Entonces, de esa misma manera, el líder tiene que medir su tiempo y usarlo adecuadamente, porque ya son las 8:30, y pasar a la segunda pregunta. Sí. ¿Qué le aconsejaría a un líder usando como ejemplo lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 4:13? Pablo le dice a Timoteo que fuera a verlo, pero que no se olvidara de los pergaminos, ¿verdad? De los libros. Era esencial. O sea, para el líder es muy importante nunca dejar de instruirse constantemente en la palabra de Dios principalmente, y luego en otra clase de literatura, historia, muchas cosas, porque de esa forma es que va a estar instruido para instruir a los demás, porque nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. El líder debe de saber que en una congregación o en un grupo que lidera hay de diferentes clases sociales o personas preparadas y otros no. Por lo tanto, debe de estar preparado para todos esos retos y poder ser eficaz en lo que está enseñando, porque si no, no funcionaría. Por lo tanto, debe de permanecer siempre enfocado en el estudio. Y no hacerlo como de ahora sí, mañana no, es diariamente, instruirse. El líder tiene que hacerlo eso constantemente, y en los momentos de descanso, hacer el tiempo necesario para leer. Y de esa forma va a pasar siempre un poco más de los demás, y tiene que impartir. Solamente Dios me lo bendiga. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Mauricio. Amén. Y ahora me toca a mí. Lo presento. A mí me tocaron las... Permiso, ¿ellos aceptan que tomemos los minutos? Sí. Ya lo escuchamos a ustedes. Sí. Ahora se aguantan. Bueno, a mí me tocó la última. Tranquilo, que estamos con el permiso. Si usted es un líder de escuela bíblica y observa que no crece, ¿qué ideas podría traer para que mejore? Bueno, como todos hemos recalcado, primero es orar. Porque solamente Dios sabe por qué, digamos que fueran ustedes, solamente Dios sabe por qué ustedes no vienen. Y solamente Dios sabe qué hacer para que ustedes vengan. Solo Él puede tocar el corazón de ustedes para animarlos. Luego, después de que hemos orado, tratar de reunirnos con los maestros, que cambiar las dinámicas, porque a veces las personas se aburren de ver lo mismo todos los días. No quiere decir que vamos a traer un baile aquí para que toda la gente venga, no, sino cambiar los métodos de enseñanza. Tal vez un día una enseñanza entre todos, otra vez tal vez una enseñanza en el proyector, y así sucesivamente, para que las clases sean interesantes. Y esas son las ideas que yo traería. Luego la otra pregunta que me tocó es que dice, ¿cómo un líder puede manejar la crítica y el rechazo de su persona?
Y bueno, lo que nos puede ayudar más es ver la crítica como algo constructivo. Porque la palabra dice que nosotros no podemos ver nuestros propios errores, y lo dice en el Salmo 19. Dice que cómo puede uno discernir sus propios errores, que nos libre Dios de los que nos son ocultos. Nosotros no podemos ver nuestros propios errores. Y me voy a usar yo de ejemplo. Yo a lo largo de toda esta exposición he estado con este gorro y tal vez se vio mal. Ni siquiera había parado, ni me había parado aquí. Cuando venía por ahí ya me estaban diciendo que ¿y ese gorro qué? Pero yo no me doy cuenta de eso. En cambio, digamos que venga el hermano Guillermo y me diga, hey Ronaldo, en la exposición te viste mal con ese gorro. Yo no me voy a sentir mal por eso, porque él me está dando una crítica para que yo me vea de una manera más apropiada a la hora de estar aquí al frente. Pero digamos que nos dan una crítica en un momento que estamos un poco bajos espiritualmente y nos sintamos mal. ¿Por qué nos pasa? Si un hermano viene y le dice que, hermano Mauricio, qué feo predicó usted, yo por poco me duermo. Entonces usted se sentiría mal. Pero hay que hacer en esos momentos, orar, buscar la fortaleza en Dios. Para que nosotros tenemos que entender que si Dios nos pone en un lugar es porque Él nos escogió y no el hombre. Así que no podemos dejar que el hombre nos baje la autoestima, porque fue Dios que nos tiene ahí y Dios nos va a fortalecer. Y la última pregunta es, ¿usted cree que es importante delegar responsabilidades? Claro que sí, porque a pesar de que nuestra fortaleza viene de parte de Dios, no somos superhéroes y no lo podemos hacer todo. Incluso un gran líder como Moisés tenía ayudantes y muchos otros líderes tenían sus colaboradores. ¿Y por qué otra razón es bueno dar responsabilidades? Porque haciendo eso nosotros ayudamos a crear líderes. Porque cuando usted le da una responsabilidad a una persona, esa persona empieza a capacitarse por esa responsabilidad que usted le dio. Y en el futuro él ya va a tener experiencia de lo que es tener un cargo en la iglesia. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a darle todos los cargos a la gente y nosotros nos vamos a sentar. Porque eso ya sería ser sinvergüenza, nosotros darle el cargo a la gente y nosotros sentados, tampoco así. Entonces lo importante es a la hora de entregar cargos, es de que nosotros seamos ejemplos. Que ellos vean que nosotros trabajamos duros también. Para que ellos también se motiven a trabajar duro junto con nosotros y llevar la obra de Dios adelante. Y este ha sido el grupo A. Que el Señor les bendiga, hermanos, y gracias por su atención y su tiempo. Hermano, ¿le sacó copia para cada uno de ellos? Sí. Ah, ok. No, bueno, hermano, felicidades, ¿verdad? Vale la pena trabajar en estas dinámicas. ¿Sabe por qué? Sacamos lo mejor de nosotros, ¿verdad? Porque así me doy cuenta de que hemos aprovechado el tiempo, porque como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que los tiempos son malos sobre la faz de la tierra, así es que hay que utilizar bien el tiempo. Y ustedes pues han hecho un trabajo tan bueno que voy contenta para mi casa hoy. Gracias, ¿verdad? Dios me lo bendiga. Y realmente estoy bien contenta porque he dicho, wow, no es solamente leer un libro, y que la maestra exponga lo que traiga. He visto que han sacado cada uno lo mejor, ¿verdad? Y Dios me lo bendiga y vamos a aplaudir nuevamente. Hasta la próxima. Amén. Y vamos a continuar con la otra clase que es la